En 1987, un pequeño grupo de montañistas liderado por Viktor Likov partió para conquistar el Elbrus, la montaña más alta de Europa. El equipo era joven pero experimentado, habiendo escalado montañas durante varios años, por lo que veían su ascenso al Elbrus como una especie de calentamiento al inicio de la temporada de montañismo. Picos más peligrosos esperaban a los excursionistas durante el próximo verano. Esa primavera, el equipo de Likov desapareció, y los detalles de su muerte permanecieron envueltos en misterio durante muchos años, hasta el verano de 2018, cuando otro grupo de montañistas tomó la misma ruta hacia el Elbrus e hizo un descubrimiento impactante. ¿Qué encontraron los montañistas modernos ese día de agosto en la cumbre? Exploremos esta historia juntos. El equipo de Viktor Likov estaba compuesto por Iván Karabayev, Anatoly Ilyukin, Valentina Lapina y Yelena Vasikina, aparentemente el miembro más frágil del grupo. Amigos y colegas la recordaban después como bastante angelical debido a su buen carácter, naturaleza pacífica y estatura muy pequeña, solo 154 centímetros de altura. El equipo solía llamar a Lena Conejita. Los otros montañistas eran bastante corpulentos y parecían irradiar confianza. Sin embargo, lo que Lena no tenía en estatura, lo compensaba con valentía. Tomemos un ejemplo simple. Sus compañeros más altos y fuertes generalmente podían cruzar fácilmente las grietas en el hielo, mientras que Lena, con su enorme mochila a la espalda, tenía que saltar sobre ellas, tratando de no mirar hacia abajo al abismo que se abría, porque si miras hacia abajo entras en pánico. Si entras en pánico, caes. Yelena nació en 1950 y en el pueblo de Novaya Ladoga, en la región de Leningrado de Rusia. Poco después, su familia se mudó a Moscú, donde Lena creció. Estudió filología en la Universidad Estatal de Moscú y más tarde trabajó en un instituto de investigación. A Lena nunca le gustaba hablar sobre su trabajo, y comprensiblemente debe ser difícil ser una simple empleada en algún departamento sofocante de instituto cuando tu corazón pertenece a las montañas. Y así Lena soñaba con conquistar nuevas alturas. Debido a la naturaleza peligrosa de su pasatiempo, Lena no tenía prisa por formar una familia. La madre de Lena no aprobaba las actividades de su hija. Decía que eran demasiado peligrosas y le suplicaba que abandonara el montañismo. Pero Lena no la escuchaba. Pasaba cada vacación que tenía en las montañas. Junto con amigos, Yelena Vasikina caminó por las montañas de Crimea y el Cáucaso, y ya había ascendido al Elbrus antes. No le interesaban los títulos deportivos o premios. Simplemente amaba las montañas, su poder y su majestuosidad. Para el verano de 1987, Lena había planeado ascensos a montañas en Asia Central. Para prepararse para picos más altos y desafiantes, decidió escalar el Elbrus una vez más. Yelena Vasikina era muy amiga de Valentina Lapina. Juntas iban a sesiones de entrenamiento en el club local de montañismo y decidieron ir al Elbrus juntas. También conocían bien a los otros miembros del grupo, por lo que al final el equipo era bastante unido y podían confiar unos en otros. Compartían las pruebas de sus caminatas, así como el calor de las fogatas alrededor de las cuales cantaban y tocaban guitarra. Yelena era una talentosa guitarrista y a menudo se deleitaba cantando para los demás. Los montañistas del grupo de Viktor Likov tenían entre 30 y 40 años. Todos eran montañistas experimentados, y su ascenso al Elbrus, que estaba planeado para abril, no se suponía que fuera particularmente desafiante para ellos. El 10 de abril, los montañistas se reunieron en Mineralnie Vody. Todos los caminos hacia las montañas del Cáucaso pasan por esta ciudad del sur de Rusia porque tiene una terminal ferroviaria y un aeropuerto internacional. Debo contarte un poco sobre el objetivo principal de la ruta del grupo de Likov, el propio Elbrus. El Elbrus es un estratovolcán en la cordillera euroasiática del Cáucaso, entre los mares Negro y Caspio. Se eleva 5.642 metros sobre el nivel del mar, y como ya mencioné,
es la montaña más alta de Europa. Siempre que tracemos la frontera entre Europa y Asia a través del Cáucaso, en otras clasificaciones, el pico más alto de Europa sería el Mont Blanc. El Elbrus es parte de las 7 cumbres, las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes. Fue conquistado por primera vez en 1829, y después su popularidad como destino de senderismo solo creció. Si eres montañista en Rusia, conquistar el Elbrus es requerido para recibir el Premio Leopardo de las Nieves de Rusia, que se otorga a quienes han escalado las 10 montañas más altas del país. El Elbrus está situado en la parte occidental del Gran Cáucaso, en la frontera de las repúblicas de Karachay-Cherkesia y Kabardino-Balkaria, ambas habitadas tradicionalmente por pueblos caucásicos que siguen la fe musulmana. El Cáucaso es una región única, donde diferentes culturas se unen, creando un puente entre el pasado y el presente. Los pueblos del Cáucaso son conocidos por su hospitalidad, comida, música y tradición. El propio Elbrus es un volcán potencialmente activo y a menudo muestra actividad sísmica. Su pico puede ser bastante peligroso. Cada temporada de escalada se cobra la vida de aproximadamente 20 personas. Una de las razones podría ser que algunos montañistas se acercan al ascenso demasiado a la ligera, creyendo que sus rutas no son desafiantes. Pero las montañas no perdonan tal arrogancia. Recientemente, hice un video sobre el incidente que tuvo lugar en el Elbrus en septiembre de 2021. Cuando la montaña aparentemente inofensiva se cobró la vida de 5 personas. Pero regresemos a la historia de Viktor Likov y su equipo. Los montañistas querían un desafío y decidieron ascender la cumbre occidental del Elbrus a través de la ruta más difícil y peligrosa, por el paso de Balkbashi, y el ascenso fue exitoso. A fines de abril, a pesar de las dificultades relacionadas con la aclimatación a gran altitud, el equipo conquistó el pico del Elbrus y comenzó su descenso. En el camino, el grupo de Likov se encontró con otro equipo y les dijeron que planeaban pasar la noche en la meseta junto al paso. Sus colegas les advirtieron que esto podría no ser una buena idea, dado que el clima ese día no era particularmente bueno. Por la noche, los habitantes del campamento base en el Elbrus escucharon un ruido horrible, como si un bloque de hielo se hubiera desprendido y estrellado a una velocidad increíble. A pesar de eso, el grupo de Likov decidió no cambiar sus planes. Fue la última vez que fueron vistos con vida. Antes de partir hacia la cumbre, Likov anunció la fecha planeada de su regreso. Cuando los montañistas no regresaron al campamento base en esa fecha y no se pusieron en contacto, quedó claro que algo terrible había sucedido. Una operación de rescate a gran escala fue organizada inmediatamente en el área donde los montañistas presumiblemente habían acampado para pasar la noche. Como dijo Alexei Yaroshevsky, primer vicepresidente de la Federación de Turismo Deportivo, los rescatistas habían peinado todos los lugares donde pensaban que el equipo podría estar posiblemente, pero no encontraron nada. La búsqueda continuó durante varios meses. Los rescatistas sabían bien que para entonces estaban buscando los cuerpos de los montañistas. No había forma de que aún pudieran estar vivos. Pero incluso los cuerpos parecían haber desaparecido en el aire. Después de meses de búsqueda infructuosa, la operación fue terminada. Un año después, en 1988, amigos de los montañistas perdidos llegaron desde Moscú y recorrieron el área paso a paso. Durante su búsqueda en la meseta occidental del Elbrus, encontraron y dejaron en su lugar los cuerpos de Ilyukin y Karabayev. Uno de los miembros del grupo de Likov fue captado en una fotografía tomada por otro equipo de montañistas, y se presumió que la fotografía fue tomada solo unas pocas horas antes de que ocurriera la tragedia, razón por la cual el grupo de búsqueda fue al lugar donde fue tomada. Una vez más, peinaron toda la meseta a mano, paso a paso, pero no pudieron encontrar otros rastros de los escaladores perdidos. Los montañistas desaparecidos del grupo de Likov permanecerían así durante mucho tiempo. La esperanza de que alguien algún día descubriera qué les había pasado parecía haberse desvanecido. Hasta el año 2018,
cuando esta trágica historia tomó un giro inesperado. El agosto de 2018 fue especialmente caluroso en el Elbrus. Debido al calentamiento global, los glaciares alrededor de la montaña se están derritiendo activamente. Fue en este momento que un equipo de montañistas de Vladimir estaba escalando el Elbrus por la misma ruta que el grupo de Lykov había usado 31 años atrás. Su caminata comenzó desde el pueblo montañoso de Kurzuk y pasó por el glaciar Ulu Cheran. Como relató el líder del grupo, Valery Melnikov, el 23 de agosto y el octavo día de su caminata, a una altitud de alrededor de 4.000 metros, el equipo hizo un descubrimiento que difícilmente olvidarían. Estábamos atravesando la ladera norte del Elbrus. Durante esta parte de la ruta, tuvimos que escalar sobre grietas y glaciares, ocasionalmente saltando y arrastrándose sobre ellos. De repente, en el glaciar Ulu Cheran, vimos algún tipo de objeto azul. Cuando nos acercamos a él, a una distancia de aproximadamente 50 metros, nos dimos cuenta de que era un brazo humano sobresaliendo de la nieve. Cuando los montañistas se acercaron más, no podían creer lo que veían. Una pequeña figura de una mujer era visible en el hielo. El cuerpo congelado estaba casi sin cambios, y la mujer parecía una muñeca de cera. Por trágico que fuera este descubrimiento, los montañistas entendieron que esto era algo que desafortunadamente puede suceder en las montañas. El siguiente descubrimiento asombroso en el hielo fue un pasaporte y un boleto de avión a Mineralnie Vody del año 1987. Los montañistas habían encontrado a Conejita Yelena Vasikina, el miembro más pequeño del grupo de Lykov. Durante 30 años, el hielo del Elbrus había mantenido su cuerpo intacto. Los escaladores inmediatamente reportaron el horrible descubrimiento al Servicio de Emergencias de la República de Karachay-Cherkes. El cuerpo de Yelena podría nunca haber sido encontrado si no hubiera sido por el calor anómalo de ese verano. Otro equipo de búsqueda y rescate fue enviado al lugar donde el cuerpo fue descubierto. Trabajaron durante 3 días para liberar el cadáver de la montañista del hielo y llevarlo de vuelta abajo. Devolver cuerpos muertos de las montañas es un proceso difícil, porque si la persona pesaba, digamos, 77 kilogramos cuando estaba viva, su masa congelada puede alcanzar hasta 300 kilogramos. Tal carga solo puede ser bajada usando equipo especial. Junto al pasaporte y los boletos, los montañistas encontraron dinero y otros documentos que estaban guardados en una bolsa de plástico y estaban bien conservados, intactos por el tiempo y el agua. Tras el descubrimiento del cuerpo de Yelena Vasikina, las autoridades lanzaron una investigación criminal que fue acompañada por expertos forenses. La autopsia del cuerpo de Yelena apoyó aún más la teoría de que el grupo de Lykov murió en un accidente causado por fuerzas de la naturaleza. El informe de la autopsia establece que Yelena tenía múltiples huesos rotos en extremidades y costillas, lesiones que uno típicamente recibe al quedar atrapado en una avalancha, pero los expertos no podían estar 100% seguros de que este fuera el caso. Además, la siguiente pregunta lógica sería entonces, ¿dónde están los cuerpos de los otros montañistas? Esta pregunta también permanece sin respuesta. Yelena muriendo en una avalancha es más una especulación que un hecho. Lesiones similares pueden resultar de caer en una grieta o deslizarse incontrolablemente sobre hielo. Las cuerdas que conectaban al equipo podrían haberse roto por el impacto de la caída, dispersándolos por la meseta y separándolos unos de otros para siempre. Es posible, sin embargo, que incluso después de una caída incontrolada o avalancha, el equipo aún estuviera vivo. Pero, habiendo recibido muchas lesiones terribles, cubiertos de nieve y hielo, simplemente no eran capaces de regresar a la superficie y lentamente se congelaron hasta morir sin la más mínima esperanza de ser encontrados y devueltos al campamento. El problema era que ese día no había otros equipos en el área que pudieran haber presenciado teóricamente la avalancha y venido al rescate, habiendo escuchado los gritos del grupo de Lykov.
Estaban completamente solos. La hipotermia causa una muerte horrible. El cuerpo de uno comienza a apagarse gradualmente. El corazón y el sistema nervioso dejan de funcionar correctamente, llevando a alucinaciones. La persona comienza a temblar, pierde la capacidad de hablar, su respiración se vuelve superficial y su pulso se debilita. Al final, usualmente es el corazón o el sistema respiratorio el que falla primero. A veces, puede suceder lo siguiente. Antes de que una persona muera, comienza a sentir mucho calor y se quita la ropa, acelerando la muerte por hipotermia. Si el grupo fue atrapado en una avalancha, podemos estar bastante seguros de que no tuvieron oportunidad. Las avalanchas se mueven a velocidades asombrosas, arrastrando todo a su paso. Esas personas que tienen la mala suerte de estar en su camino, usualmente mueren de múltiples fracturas de huesos y el shock asociado con el dolor. Con la ayuda de la Federación de Turismo Deportivo, los familiares de Yelena Basikina fueron encontrados, sus primos y tío. Trajeron el cuerpo de Elena de vuelta a Moscú para finalmente enterrarla. Les ofrecieron una parcela en el cementerio de montañistas en la República de Karachay-Cherkes, pero los familiares rechazaron la oferta. Yelena Basikina está enterrada con sus padres en el cementerio Kovanskoye, cerca de Moscú. Pero este no fue el final de la historia del grupo de Likov. El 3 de agosto de 2020, Konstantin Sergin, un instructor de montañismo de la Universidad Estatal de Moscú, encontró en el glaciar Karachau una mochila Yermak, una vieja marca soviética de mochilas de montañista. Esto nos lleva de vuelta a la teoría de la avalancha. A los montañistas se les dice que en caso de una avalancha deben quitarse inmediatamente sus mochilas. Quizás así fue como la Yermak abandonada terminó en el glaciar, separada de su dueño. Era imposible liberar completamente la mochila del hielo, pero en ella se encontró una cámara hecha por la fábrica Lomo con base en Leningrado. Habiendo sabido que el cuerpo de Yelena Basikina fue encontrado en el Elbrus unos años atrás, Sergin conjeturó que la cámara podría haber pertenecido a alguien del grupo de Likov. De hecho, la hija de Anatoly Ilyukin recordó que su padre poseía una cámara de esa marca. Los científicos forenses están trabajando actualmente con la cámara. Quizás si logran extraer fotos de ella, podríamos descubrir algo nuevo sobre el destino de los montañistas. Los funcionarios de la Federación Rusa de Turismo Deportivo dicen que en años recientes las montañas han estado devolviendo los cuerpos de escaladores uno tras otro. Los glaciares se están derritiendo, y así los muertos resurgen. Ha habido cientos de muertes en el Elbrus, y docenas de sus víctimas aún están ocultas en sus grietas traicioneras y hielo implacable.